grabar ahora sí en la nube. Creo que ya está grabando. Vamos a platicar un poquito acerca del capítulo 5, pero antes me gustaría saber si alguno de ustedes ya se empezó a memorizar los temas principales de los capítulos que hemos visto hasta ahora. No se vale mentir, por favor, no se vale ahí tener sus apuntes y agachar y todo. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice, a ver, yo me sé al menos hasta aquí? Capítulo 1, la ascensión de Cristo. Capítulo 2, el Espíritu Santo sobre los judíos. Capítulos 3 y 4, el ministerio de Pedro. Capítulo 5, Ananías y Zafira. ¿Alguien ya se lo sabe de memoria? ¿Sí? Apenas vamos en unos 5 capítulos. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿No? Pues apréndanselos. No, no es cierto. Apréndanselos poco a poquito. Vayan poco a poco, por favor, aprendiéndose estos temas principales del libro de los Hechos, porque te va dando un esquema, en dónde estás parado. Fíjense que necesitamos retomar desde el capítulo 4, este nuevo breve resumen que nos regala Lucas de cómo vivía la iglesia, ¿verdad? Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón, de un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, tenían todas las cosas en común, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, abundante gracia era sobre todos ellos, no había entre ellos ningún necesitado, todos los que poseían heredades, casas, las vendían, traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles, se repartía cada uno según necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Recuerdan que hablábamos acerca de los apodos? Bernabé no se llamaba Bernabé, era como un apodo, que era hijo de consolación. Bernabé es hijo de consolación. ¿Por qué? Porque era una persona súper generosa, súper misericordiosa. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando haya una discusión con respecto a Juan Marcos por un asunto ministerial, Bernabé lo defiende. Bernabé también incluye a Pablo en el grupo apostólico, ahí lo acerca con los apóstoles, porque cuando se convierte, lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 9, pues claro que los apóstoles tienen cierto miedo, ¿no? De aceptar a este ex asesino de cristianos. Entonces aparece aquí Bernabé y de repente la historia da un giro así de 180 grados, o sea, como que en este nuevo resumen que nos regala Lucas, si ustedes ven el final del capítulo 4, es muy similar al final del capítulo 2. Y esto va a ser muy común, fíjense, va a ser muy común si quieres anotar ahí. Lucas de vez en vez va a estar dando estos breves resúmenes de la vida de la historia. Es decir, como que va a ir marcando pues no los capítulos, porque los capítulos y los versículos se le pusieron a la Biblia hasta la Edad Media. Él hizo un solo documento, pero a través de estos mini resúmenes de la vida de la iglesia, donde dicen, no, y todos eran de un solo corazón y compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. Este tipo de mini resúmenes que hace Lucas marcan como ciertas divisiones en su texto. Entonces, aquí introduce a Bernabé, porque Bernabé más adelante va a tomar mucha relevancia. Pero también introduce una historia que es una historia tremenda, es una historia muy fuerte. Del versículo 1 al versículo 11 se nos platica la historia de Ananías y Zafira, que era un matrimonio que estaba ahí dentro de la comunidad, ¿verdad? De Jerusalén. Y este matrimonio intentó, ahorita vamos a platicar un poquito de ello, intentó hacerse ver bien. Creo yo que ese es uno de los errores que cometió Ananías y Zafira. Ahorita lo vamos a platicar. Espero que hayan leído la historia. Estás en este contexto, ¿verdad? Estás en este contexto donde todo mundo está viviendo con un solo corazón, con una sola alma, con un solo espíritu, donde la gente está compartiendo sus riquezas, ¿verdad? O sea, termina el capítulo 4 con un resumen precioso, presenta a un personaje llamado Bernabé, se ayudan entre otros, y es en este contexto en el que aparece un matrimonio llamado Ananías y Zafira, que intenta engañar a la iglesia. Si tú leíste bien el relato, ¿verdad? Te das cuenta que Pedro, tú y yo lo leemos muy rápido, lo leemos muy rápido en la Biblia y a veces pensamos que así como lo leemos, así sucedió, así de rápido. ¿Sí me explico? Y quiero corregir esa idea. Lo que te quiero decir es que en lo que tú y yo leemos en 2 o 3 versículos pudo haber sido una charla que duró algunas horas, pudo haber sido algún encuentro que duró
algún tiempo, y lo que nos relata Lucas del encuentro de Pedro y Ananías y Zafira es que Pedro instó a Ananías y a Zafira a que se arrepintieran. No sé si lo notaste. Notaste que hay unas preguntas de Pedro. Le pregunta Pedro primero a Ananías, ¿verdad? Oye, ¿sí vendieron en tanto la propiedad? Sí, sí, sí. Y le mienten a Pedro, y bueno, viene un juicio sobre Ananías. Y cae muerto ahí Ananías, ¿verdad? Y después igual le pregunta lo mismo a Zafira. Oye, mira, vendieron en esto la propiedad, y también Zafira miente, y a unas sabiendas que a su esposo Ananías ya había muerto, ella insiste en la mentira y también muere. Ahora, es un pasaje muy, muy complicado, es un pasaje que no se tiene que tomar a la ligera, es un pasaje que nos recuerda, creo yo, algo que yo aprendo en este pasaje, es que aun cuando estamos en el tiempo de la gracia, aun cuando estamos en el tiempo de la misericordia, aun cuando estamos en el tiempo de que Jesús ya murió por nuestros pecados, no debemos de tomar a la ligera el pecado. Es decir, no podemos decir, pues es que como ya estamos en el tiempo de la gracia, como ya Cristo pagó por mis pecados, entonces pues ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, hay ciertas historias que nos recuerdan eso. Eh, Aquí menciona que no sabía que su esposo había muerto. Es correcto, mi querida Diana. En esta plática, ¿verdad? Como les digo, Lucas nos regala 2 versículos sobre eso. Nos da el resumen, ¿verdad? Dice que pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto, o sea, como que mintió otra vez. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviene intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y también te sacarán a ti. Entonces, igual, Zafira falleció. Ahora, si me preguntas a mí, yo no tengo una respuesta el por qué Dios decidió juzgar de esta manera a Ananías y Zafira. Aquel pastor que diga, no, sí, yo sé, o no, es que mira, fue por esto, fue por aquello, no lo sé. Yo encuentro otros pasajes en la Escritura donde a mi parecer, tal cual, a lo mejor Dios perdona la vida de otras personas con un pecado a mi parecer más grave. Pero aquí es donde yo descanso en la total y absoluta soberanía divina. Él es dueño de nuestras vidas, y Él es dueño y Él es un juez justo. Y al Señor le pareció justo, ante la mentira de Ananías y de Zafira, pues juzgarles de esta manera, perder la vida, ¿verdad? Aquel pastor que diga, yo sé por qué murieron, yo sé por qué Dios tomó esta decisión, la verdad es que respeto ese punto de vista. Si me preguntan a mí, yo insisto, encuentro otros pasajes en la Escritura y tengo que ser honesto, ¿verdad? Tengo que ser honesto. Encuentro otros pasajes en la Escritura donde hay otro tipo de pecados que yo diría, híjole, esto es más grave. Aquí debería haber un juicio más severo de parte de Dios. Y no es así. Dios decide perdonar a la persona y salvarle la vida. Y en este pasaje, donde es un asunto de dinero, Dios decide juzgarlos con la muerte. Insisto, creo que la riqueza del pasaje es vernos reflejados a nosotros mismos. Es ver que podemos aprender de este pasaje. Y algo que sí quiero dejar en sus corazones es que parte muchos creen que el pecado de Ananías y Zafira era no haber vendido la propiedad. No, ese no era el asunto. O sea, porque de hecho Pedro les dice, es que no era obligatorio que lo vendieras. No era obligatorio, era un asunto completamente voluntario. No era necesario. Si tú querías vender tu propiedad y quedarte con todo el dinero, no había ningún problema por eso. El problema empezó cuando ellos hicieron como algo para aparentar una falsa piedad. Sí, dice aquí Gaby Ramírez, creo que el asunto es la mentira. Sí, el engaño un poquito, e intentar, ¿saben algo? Si se quedan
de esta historia con esta frase, creo que le estamos entendiendo bien. Es el asunto de la falsa piedad. La falsa piedad. Mostrarme yo como súper bueno, mostrarme yo como perfecto, como sí, claro que sí, yo lo vendí en esto y yo ayudo mucho a los pobres y yo hago esto y yo hago aquello y demás, cuando en realidad no es cierto. Eso se llama falsa piedad. Yo creo que para Dios es, y lo voy a decir con mucho cuidado, pero tengo eh, pasajes bíblicos que creo que pueden respaldar lo que voy a decir. Para Dios es mucho mejor un pecador que reconoce su pecado que alguien que hace una buena cosa como a la mitad, pero intenta presentarse como alguien súper, súper bueno. ¿Sí me está entendiendo? O sea, este asunto de la falsa piedad sí es un asunto triste. Es mejor reconocer, ¿sabes qué? Sí, batallo con esto. Incongruencia, sí, exacto, exacto, Gabriela, incongruencia. Sí, batallo con aquello. No, no, dice también la maquinación entre ellos también puede ser lo que agravó el pecado. Sí, sí, yo creo que sí, Vivi, creo que parte esta maquinación, esta confabulación. Pero creo que mucho tiene que ver con que no estaban obligados a hacer eso. O sea, no estaban obligados. Pero ellos querían presentarse, no sé por qué motivo, sinceramente no sé si Ananías y Zafira querían obtener una posición de liderazgo en la naciente iglesia de Jerusalén, porque ahí aparece Bernabé. ¿Te acuerdas que te dije que aparece Bernabé? Que pues él hacía las cosas así pues por amor, ¿verdad? Y las hacía. Y aquí aparece una pareja, un matrimonio que pues como que quiere aparentar algo que no es. No sé si en su corazón estaba el querer obtener una posición de liderazgo, no lo sé, no sé sinceramente cuál haya sido ahí el error, pero creo que el asunto de la falsa piedad es un asunto grave. Algunos teólogos encuentran un paralelo entre esta historia que estamos leyendo en Hechos 5, con Josué capítulo 7. Recuerdan la historia de Acán, cuando el pueblo está avanzando, Dios le está dando la victoria, y Acán, ¿verdad? Un miembro del ejército va y esconde unos objetos, un manto babilónico, unos lingotes de oro que explícitamente Dios les había pedido que no tomaran, y él lo sabía, él era parte del liderazgo, él era un miembro reconocido ahí en tiempos de Josué, y él lo hace, pero no solamente lo hace, sino que lo oculta, y al ocultarlo viene una derrota del pueblo de Israel. Creo que cuando ocultamos las cosas, cuando no las confesamos, cuando no las decimos, cuando no las compartimos con hermanos maduros en la fe, estamos aparentando una falsa piedad. Y creo que Dios puede tomar riendas, puede tomar el asunto en sus manos. Algo que les quiero compartir es que me ha dado mucha tristeza en los últimos meses enterarme de algunos pastores muy reconocidos de mega iglesias en Estados Unidos que han tenido batallas, ¿verdad? Y han sido descubiertos en situaciones inmorales y lo han reconocido, y es muy triste porque daña a la iglesia de Jesucristo, porque daña el testimonio, porque daña a sus iglesias. Es mejor atacar el problema desde antes. Si un varón está teniendo problemas con la pornografía, si un varón está teniendo problemas con la manera como ve a las mujeres, si un varón está teniendo problemas, es preferible que vaya y abra su corazón con un varón maduro en la fe, que le va a ayudar, que no aparente falsa piedad, que no aparente falsa piedad. Si una mujer está teniendo problemas con la envidia, con el egoísmo, con la amargura, con la comparación, es mejor abrir nuestro corazón y compartirlo con alguien a que esto escale a un grado mayor.
¿no? Pero bueno, hay un comentarista que me encanta, todo lo que puedan leer de John Stott, es un pastor que ya partió de la presencia del Señor. Él tiene un comentario al libro de los Hechos, y él narra una anécdota muy, muy linda. Él habla de que en alguna ocasión tuvo la bendición de viajar a África, y, y uno de los templos a los que visitó en África, la iglesia estaba muy, muy curiosamente construida. Estaba con paredes transparentes y con techos transparentes, ¿no? Entonces entraba la luz y todo. Y él pues no se quedó con la duda, y comenta el pastor John Stott que le preguntó al pastor de esa iglesia: oye, ¿qué onda? ¿Por qué tienen estos como paredes transparentes, como de plástico, como de acrílicos, entre salones y también en el techo? Es algo curioso que no había visto antes. Y este pastor africano le respondió: porque en la medida de lo posible queremos ser lo más transparentes los unos con los otros, y lo más transparentes nosotros con Dios, ¿no? Y wow, qué ejemplo tan lindo. Cuidado con la falsa piedad, hermanos. Cuidado con la falsa piedad. Cuidado con intentar engañar, con la deshonestidad. Eh, 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 Ellos no necesitaban vender sus propiedades. Ellos, si no lo hacían, no tenían ningún pecado, pero ellos querían aparentar algo que no eran. Digo, no sé, insisto, no sé, tal vez por algún asunto de buscar alguna posición de liderazgo, quedar bien con los apóstoles, quedar bien con la gente, no lo sé, pero no lo hicieron de la manera correcta. Y también la otra, creo que por aquí lo pusieron en el chat, y creo que me parece un excelente consejo, ¿verdad? Este, muchas veces no digamos lo que hacemos, no digamos lo que hacemos, como bien puso ahí Raulito Castellanos, a veces por orden o por transparencia. Por ejemplo, algo que sí hacemos en la iglesia y se los tenemos que decir es que por transparencia nosotros decimos las cosas que hacemos, no por vanagloria, sino por transparencia. Voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, ¿verdad? Si Arturo García da una ofrenda de X y la quiere destinar a comedores de amor, pues yo le tengo que reportar a Arturo García. Le voy a decir: sí, ¿sabes qué, Arturo? Mira, repartimos 20 cobijas, repartimos 20 despensas y tal, y fueron a estas familias. No tanto como para que Arturo se vanaglorie algo, no, sino como un simple principio de rendición de cuentas, ¿verdad? Pero sí tengamos cuidado de estar anunciando todo lo que hacemos por otros, todo lo que ayudamos por otros. Creo que no es sano para nuestros corazones. No es bueno. Y por otra parte, con lo que batallemos, aquellos pecados que nos cuestan trabajo, tengamos algún mentor con quien abrir nuestro corazón, ¿verdad? Y aquí, como decía el profeta Chicoche, ¿verdad? Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Aquí nada de que, ay, sí, pastor, yo voy a abrir mi corazón, con un varón. No, no, no. Si tú eres mujer, tienes que encontrar una mujer piadosa a quien le abras tu corazón, porque estás vulnerable, ¿verdad? Y si tienes problemas ahí de cualquier índole, pues eso puede generar una situación de riesgo para tu vida. Entonces, mujer que me escuchas, no abras tu corazón. Si estás batallando con un pecado, no abras tu corazón con un varón. Por supuesto que no. Te podría platicar con tristeza, muchas historias donde eso no ha terminado bien. Y también, varón, si tú estás batallando con alguien, compártelo con un varón, no lo compartas con alguna mujer, ¿verdad? Ay, ¿qué crees, amiga mía? Es que me estoy divorciando, o mi esposa, ¿qué crees? ¿Y cómo crees? No, jamás en la vida tú tienes que andar abriendo tu corazón con alguna mujer, ¿no? Ahora, ya si es un matrimonio, ¿verdad? Si van a ir los dos, ¿no? Hombre y mujer, con algún pastor, pues adelante, no hay ningún problema porque están los dos ahí presentes. Pero este asunto de que, ay, pastor, venga a mi casa, llore por mí, o nos vemos en un café, no es de buen testimonio, no es sano y no es correcto, ¿verdad? Entonces, y a veces las hermanas tienen que tener esta parte, ¿verdad? Que claro que hay una relación cordial, que nosotros las queremos mucho, pero las tratamos, como dice la palabra, como hermanas, con cierto respeto, con cierta distancia, y no es sano
que un varón aconseje a una mujer y que una mujer aconseje a un varón. No es sano. Y eviten no se pongan en riesgo, pues, como dijeron en mi rancho, no se pongan de pechito. Pero bueno, entonces, parte el asunto de Ananías y Zafira tiene que ver con la falsa piedad. Después de los versículos 12 al 16, hay un nuevo resumen, ¿verdad? Decía, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y empiezan a hacer muchísimos milagros, ¿verdad? Muchos milagros son hechos ahí en tiempos apostólicos. Hay muchos milagros, hay muchas sanidades. Dios respalda el ministerio apostólico con milagros y con señales. El evangelio sigue avanzando, Dios hace grandes obras con los apóstoles y bueno, aquí la parte de Lucas en la que vuelve a mencionar esto es que independientemente de la tristeza que había pasado ahí con este matrimonio, pues Dios sigue obrando, Dios sigue adelante con su obra. Esto me recuerda, ¿verdad? Que si desafortunadamente cae algún siervo de Dios, cae algún ministerio, la obra de Dios sigue adelante, sigue adelante. Y quiero aquí hacer una fe de ratas porque siento que en el capítulo 2 me percibí yo como si yo estuviera en contra de los milagros o de las sanidades, y no, por supuesto que no. Yo creo en un Dios de milagros, yo creo en un Dios de sanidades. Algo que yo expresé es que los milagros y las sanidades, bueno, pueden venir de diferentes fuentes, ¿verdad? Que no siempre el milagro o la sanidad va a dar origen a la fe en Jesucristo. Eso también lo hemos visto, ¿verdad? De los leprosos que limpió Jesús, solamente uno, y era samaritano, regresó a darle las gracias. Es decir, no siempre que hay milagros necesariamente está la presencia de Dios, no siempre que hay milagros necesariamente hay fe en Jesucristo. Eso era lo que yo quería dejar claro en el capítulo 2, pero quiero dejar también muy en claro que la Biblia con toda claridad menciona que en el periodo apostólico, que es el que estamos leyendo, había muchísimos milagros y muchísimas sanidades. Y yo de manera personal, yo creo en un Dios de milagros, yo creo en un Dios de sanidades, yo creo en un Dios que soberanamente decide cuándo, cómo, a quién, dónde hacer un milagro. Ningún ser humano puede obligar a Dios a que haga un milagro, ¿verdad? Eso es absurdo. El que hace los milagros es Dios, el que hace las sanidades es Dios, y claro que puede utilizar instrumentos humanos, de hecho lo hace, ¿verdad? Pero está en su soberanía y no en nuestra soberanía. Entonces quería dejar claro esto, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos dicen, ay, no, el pastor Chucho no cree en milagros. No, claro que creo en milagros, claro que creo en sanidades. En lo que no creo son en algunos ministerios que a cambio de dinero, pues oran por ti y ofrecen sanidades. En eso sí no creen absolutamente, ¿no? Pues si Pedro dijo que no tenía oro ni plata, ¿verdad? Entonces, en eso sí no creen absoluto. Pero bueno, aquí menciona estos versículos, los milagros y las sanidades, pero nota por favor nuevamente el propósito, dice, muchas personas creían en Jesús. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. El propósito de los hechos milagrosos, al menos en la vida de los apóstoles, es que las personas pusieran su fe en Jesucristo. Ese es el propósito de los milagros. Después de ello viene otro periodo de persecución, ¿verdad? Ahora sí los encarcelan, desde el versículo 18 hasta el versículo 25, te platica que los persiguen, los encarcelan, ¿verdad? Y un ángel los rescata milagrosamente. Otra vez, nuevamente les piden las autoridades dejar de predicar a Jesús. No sé si recuerdan que eso ya lo habíamos platicado. Las autoridades otra vez les piden que no prediquen a Jesús, y ellos vuelven a responder exactamente lo mismo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso ya lo vimos con nuestro querido Adrián la semana pasada, ¿verdad? Y ellos aprovechan para anunciar el evangelio a sus perseguidores. Es algo extraordinario. Siguieron predicando el evangelio. Ahora, en el versículo 19, Carlos Arroyo aquí dice Carlos, no hay cárcel tan oscura ni tan segura que Dios no pueda. Exacto, amén, amén. La recuperación de la liberación de los problemas. Amén. Gracias, mi tío Carlos.
Así es, ninguna cárcel pudo detener a los apóstoles. Ahora, me llama la atención el versículo 19. Dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo lo siguiente: vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban otra vez. Es decir, los apóstoles, en cuanto fueron liberados de la cárcel por un ángel, no sé qué se sienta eso, mano. Qué impresión. Qué impresión haber sido algo extraordinario, ¿no? Pero ellos, y quiero poner un poco de énfasis en esto, ellos no se pusieron a hablar del ángel, ellos no sacaron un libro, ¿verdad? El día que un ángel me rescató, escrito por Pedro y Juan, no, o sea, no hicieron un libro, no basaron su ministerio en apariciones de ángeles, no se dedicaron a dar conferencias de fui arrebatado al tercer cielo, no se dedicaron a eso. Aún habiendo experimentado un milagro, el mandato claro del ángel fue: vayan y sigan predicando el evangelio. Vayan y sigan predicando el evangelio. Seguramente hay muchos siervos de Dios en el mundo que hemos experimentado los milagros de Dios, pero Dios no nos llamó a basar nuestro ministerio en estar contando vez tras vez ese milagro que recibimos de parte de Dios. A lo que nos llamó es a anunciar el mensaje del evangelio, que todos somos pecadores, que Cristo murió por nuestros pecados y que necesitamos arrepentirnos y entregar nuestra vida a Él. A eso nos llamó Dios. Gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por las cosas que pasaron los apóstoles, pero los apóstoles basaron su ministerio no en los muchos milagros que recibieron, y mira que vamos a leer muchísimos milagros. Basaron su ministerio en la predicación del evangelio, y gracias a Dios y gracias a esa fidelidad, tú y yo hoy podemos tener estos testimonios de su vida, ¿no? Ahora, después de este periodo de persecución, hay como una discusión entre los líderes religiosos, ¿recuerdan? Hay una discusión ahí, y después hay un personaje importante, se vuelve importante, fue obviamente el maestro de Pablo. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y dijo lo siguiente: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, después un egipcio y demás, Judas el Galileo, y dice el versículo 38, les digo lo siguiente: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podrán destruir, no sea tal vez que se encuentren luchando contra Dios. Qué cosa tan más extraordinaria. Gamaliel se convirtió en un profeta en ese momento, mano. Literalmente les dijo, ¿saben qué? Miren, falsos mesías hemos tenido aquí varios, ¿no? Y de hecho, Flavio Josefo habla de algunos de ellos en sus libros históricos. Y había muchos falsos maestros, muchos falsos mesías. Y dice Gamaliel, miren, ¿saben qué? Déjenlos en paz. Déjenlos en paz. Si este movimiento realmente viene de Dios, nadie lo va a poder destruir. Ahora, Gamaliel era una persona importante, era, según la historia, nieto de Gilel. Había dos corrientes fuertes en el pensamiento judío de la época, dos grandes maestros. Uno era Gilel, otro era Shammai. Eran dos escuelas rabínicas muy respetadas en tiempos de Jesús. Bueno, ni más ni menos, Gamaliel era nieto de Gilel, es decir, no era cualquier persona. Era una persona muy importante, y ahí te das cuenta de que Pablo realmente era una persona muy respetable en el judaísmo antes de tener su encuentro con Jesús en Hechos 9. Ahora, Gamaliel dice eso: si este movimiento es de los hombres, se va a terminar, pero si este movimiento es de Dios, nada lo va a poder detener. Y te digo algo, llevamos 2000 años y no nos han podido detener. Entonces, creo que esa frase de parte de Gamaliel, ese consejo, ¿verdad?, que dio a los miembros del Sanedrín,
se convirtió en una clara realidad. Nada ha podido detener al movimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Y me encanta que los apóstoles volvieron a responder lo mismo, volvieron a responder diciendo, ¿saben qué? Para nosotros es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y bueno, aquí terminamos el capítulo 5. No me quiero adelantar porque les tengo una sorpresa para el capítulo 6. Pero ¿alguna pregunta? Capítulo 5, yo puse ahí en su bosquejo Ananías y Zafira, que es la historia pues que llama la atención, ¿verdad? Tristemente llama la atención del capítulo 5. Y en el capítulo 6, perdón, en la segunda mitad, viene otra vez la persecución de la iglesia. ¿Sabes algo? La iglesia ha soportado persecución en muchos tiempos y en muchos lugares. ¿Y sabes qué es lo que hace la persecución con la iglesia? La aviva, la aviva. La persecución hace a la iglesia lo que el viento le hace al fuego, dice un teólogo por ahí. Y es verdad, es verdad. La iglesia, aún con estas olas de persecución de sus propios compatriotas, por cierto, paréntesis, en los primeros 60 años del cristianismo, en el libro de los Hechos, no vas a encontrar a Roma persiguiendo a la iglesia, ¿eh? No la vas a encontrar, no. Los romanos incluso le salvan la vida a Pablo en varias ocasiones, lo vamos a ver más adelante. ¿Sabes quiénes son los que persiguen a la iglesia en los primeros 30 años del cristianismo? Sus propios compatriotas judíos, ¿verdad? Y digo, aquí no será tiempos de testimonio, ¿verdad? Pero muchos de ustedes, de los primeros que sufren persecución, es de sus propias familias en ocasiones, ¿verdad? Cuando ustedes son cristianos, cuando se convierten a Jesús, a veces los primeros que se burlan de ustedes, se burlan de nosotros, que el aleluyo, que el evangélico, que el no sé qué, el santito, que no sé qué, es la propia familia. Bueno, no nos extrañemos, esto pasó en los 30 primeros años del cristianismo y bueno, es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Mi querido Arthur, levantaste la mano, amigo, te escuchamos. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, amigo, gracias a Dios. ¿Me podrías repetir quién era Gilel? Gilel era un miembro perdón, un rabino muy respetado en el primer siglo. Gilel. Y el otro, busca también Shammai, así, Shammai, Shammai. Y vas a encontrar que ellos dos son como los fundadores de dos escuelas de judaísmo en el primer siglo, una un poquito más conservadora y una un poquito más liberal. Son los dos referentes de, de, Gamaliel. del, de Gamaliel. Sí, Gamaliel es nieto de Gilel. Ok, muchísimas gracias, amigo. A ti, mi querido Artur. Mi querido Isaac, amigo, levantaste la mano, te escuchamos. Gracias, saludos a todos. De Gamaliel, como que leí, está padre ver, pues cómo son personajes que fueron, pues involucrados y no se habla más de él, pero seguramente tuvo oportunidad también después de ver a Pablo, porque en Hechos 22:3, el propio Pablo dice, él fue instruido por Gamaliel. Yo creo que después Gamaliel, al ver a Pablo predicando, seguramente también ha de haber sido tocado. Espero yo que haya sido tocado y que él haya creído y llevar a la práctica en su vida personal y no solo haberlo dejado en una sabiduría que definitivamente Dios le permitió tener, ¿no? Sí, así es, mi querido. No sabemos qué pasó con él, como bien dices. Ahí sí, pero probablemente, probablemente él pueda de repente haber conocido, pues por la historia, por el testimonio de uno de sus discípulos, ¿verdad? Y también, y lo dices muy bien, Isaac, por esta postura que él tenía, más tendiendo a lo neutral que a la oposición, ¿verdad? Aquí al menos Lucas lo presenta como alguien neutral. Y fíjate, Isaac, algo que me llama la atención es que seguramente hubo algún rompimiento, eso no lo dice la Biblia, pero hubo algún momento de rompimiento con Pablo. Después, obviamente, Pablo reconoce que fue instruido por él, porque sus posturas con respecto al camino, o sea, al cristianismo, eran opuestas. Su maestro optaba por dejarlos tranquilos, ¿no?
y Saúl optaba por perseguirlos hasta Damasco, ¿no? Entonces, a lo mejor una de esas hubo por ahí en algún momento algún rompimiento, al menos con el asunto del crecimiento del movimiento del campo. Pero buen comentario, Isaac. Yo sí tengo esperanza por ahí que a lo mejor nuestro amigo Gamaliel nos lo encontremos por allá arriba. Sí. Gracias, Isaac. Y perdón, aprovecho la palabra, está padre ver también que en el capítulo 5, a partir de aquí en Hechos, a esta comunidad, a esta multitud, le empiezan a llamar iglesia. No es la primera vez que se usa iglesia en el Nuevo Testamento, pero sí aquí en Hechos. Totalmente. Gracias, amigo. Gracias. Qué buen apunte. Qué buen apunte. Gracias, mi querido Isaac. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo, algún comentario, alguna pregunta? Mi querido Adrián, te escuchamos, amigo. ¿Qué tal? Nuevamente, buen día, pastor. Yo tengo una duda y a lo mejor suena un poquito atrevido. Respecto a lo de Ananías y Zafira, bueno, leemos aquí, por ejemplo, en la traducción viviente, cuando viene después de las 3 horas que entra Zafira, les dice Pedro que realmente a quien engañaron, ¿cómo pudieron poner a prueba al Espíritu del Señor de esa manera? Y mi pregunta es la siguiente: ¿habrá posibilidad, así como también Gamaliel se pudo haber convertido, habrá forma de que tal vez Ananías y Zafira realmente nunca aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, y sino que más bien por la presión de grupo con los que estaban ahí, que estaban vendiendo terrenos, que compartían que todo, de cierta manera dijeron, bueno, pues vamos con ellos, hay que quedar bien ante todos, y pues vamos a hacerlo así, ¿no? De esta manera se pusieron de acuerdo entre ellos, pero posiblemente haya una posibilidad que realmente no hayan sido salvos, porque como bien mencionaste, Chucho, siempre Dios, o sea, con otros pecados mucho peores, nunca hizo algo como lo hizo con Ananías y Zafira. Entonces a mí realmente me brinca la duda de si realmente eran salvos o no. Buena pregunta, mi querido Adrián. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, y mi respuesta es no sé. Sí, te entiendo. Te voy a contestar como nos decía un profesor del seminario. Tengo muy buenas anécdotas del hermano Ricardo Garrett. Él tenía una facilidad, y la verdad es que era una persona muy instruida, muy instruida. Conocía mucho. De hecho, él publicó para Mundo Hispano, él publicó el comentario de Juan, del Evangelio de Juan, de Mundo Hispano, es de mi profesor Ricardo Garrett. Y imagínate qué tan hábil era en las escrituras, que su tiempo devocional lo hacía en el idioma original. Él tenía su Nuevo Testamento en griego, y tú te lo encontrabas ahí en el comedor del seminario haciendo su tiempo devocional, pero con el Nuevo Testamento en griego. Y al final de sus días, fíjate que lo que más me quedo de mi profesor Ricardo Garrett es que, aún teniendo 400 alumnos, 500 alumnos en toda la República Mexicana, te veía y te decía, hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el asunto de tu trato? Estuve orando por eso, estuve orando por tu cita de bienes raíces, ¿eh? Así te lo decía. Y eso se te quedaba más que su maestría y que su doctorado en Nuevo Testamento. Y algo que él decía, cuando nosotros como estudiantes de seminario decíamos, oiga, profesor, es que Jesús Mesa, ¿ya vio cómo es Jesús Mesa? Mi tocayo Mesa es medio así. ¿Será que Jesús es salvo? Así le preguntábamos, cotorreo, tocayito, cotorreo. Le decíamos, oiga, ¿será que Jesús es salvo? Y nos contestaba el hermano Garrett, nos decía, mira, te voy a decir una cosa, muchacho. Yo, la verdad, de la única persona que estoy seguro que es salvo es de mí mismo. Y a veces lo dudo por cómo me comporto, así decía. Entonces nos da mucha risa su respuesta. Y él nos decía, la única persona que sabe quién es salvo y quién no es Dios. Y les tengo una mala noticia. Yo no soy Dios y ustedes tampoco. Así nos decía, ¿no? Muy simpático el hermano. Es buena tu pregunta, es buena, no sabemos. La verdad es que sinceramente no sabemos si ellos eran creyentes y el Señor decidió llevarlos a su presencia a través de este juicio. Por ejemplo, te voy a responder con la Biblia. Algún día estudiaremos primero a los Corintios, y en Corinto hay un muchacho que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra, se está acostando con su mamá. Y uno de los juicios de Pablo sobre este muchacho, porque la iglesia no le dice nada,
O sea, no le dice nada. Lo aplaudían de cierta manera, ¿no? De hecho. Lo aplaudían, ¿no? Entonces parte de la labor pastoral es decir, a ver, mijito, cálmate, estás en fornicación, eso es pecado delante de Dios, y si no quieres que el Señor te juzgue, ponte las pilas y deja de hacer lo que estás haciendo. Y bueno, paréntesis, yo soy pastor y si algún día, pues, estoy haciendo algo incorrecto, ustedes tienen toda la autoridad para decírmelo, pero también yo, si los veo a ustedes haciendo algo incorrecto, se los voy a decir. Pero bueno, no me lo voy a quedar. Entonces ya, paréntesis, con mucho amor se los voy a decir, no se preocupen. Entonces, este muchacho, algo que dice Pablo, mi querido Adrián, es, el tal se ha juzgado, se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esto te deja entrever que en ocasiones cuando una persona de manera continua, aún siendo cristiano, mi querido Adrián, aún siendo cristiano, habiendo recibido a Cristo, habiéndose arrepentido de sus pecados, está viviendo en pecado, no atendió a la recomendación de sus pastores, sigue viviendo en pecado, muchas veces Dios va a optar en llevarlo a su presencia. Sí en salvarlo, sí en salvarlo, pero a través de la muerte, o sea, tal cual, o sea, entonces, no lo sé. Si me preguntas a mí, yo voy a anhelar ver a Ananías y Zafira y yo espero verlos por allá, ¿verdad? Pero es buena pregunta. No sabemos si eran engañadores, no sabemos si estaban por ahí nada más fingiendo ser cristianos y nadie lo sabe más que el Señor. Eso sí, nadie lo sabe. Nadie se podría atrever a decir, sí eran cristianos, no eran cristianos. No somos dioses, no somos dioses. Pero buena pregunta, mi querido Adrián. Gracias. Tú siempre con preguntas, mano, qué bárbaro. Gracias, Chucho. Bien, amigo. Isaac, te escuchamos, amigo. Perdón, y por ahí leía un comentario y pues ver cómo, pues también ese evento provocó, pues como la polarización, pues de la gente. Algunos, bueno, dice que tuvieron miedo. O sea, este evento en general, digo, fue algo que generó miedo y temor, pero yo creo que ahí son de estas elecciones que mencionabas que podían tomar. Algunos dijeron, wow, pues yo creo que necesito entonces estar bien con Dios y necesito poner mis ojos en lo que es verdadero, en lo que vale, en lo que tal. Y otros dijeron, yo ni me acerco, yo no me involucro y yo me alejo, ¿no? Entonces seguramente pues sí es una realidad que vemos día a día. O sea, hay eventos que suceden y las elecciones son de parte nuestra, como lo vemos en la predicación también más temprano. Las elecciones están ahí y vamos a decidir nosotros, y muchas veces la misma circunstancia, con un corazón puesto en las manos de Dios y con la mirada puesta en Dios, pues va a traer un efecto totalmente contrario a otra persona que no decida voltear sus ojos a Dios. Totalmente, Isaac, totalmente. Gracias, amigo. Sí, los eventos van a exponer lo que hay en nuestro corazón. Tienes toda la razón, ¿no? Y hay como dos decisiones que podemos tomar y tienes toda la razón. Esta historia está como inmersa en una iglesia que está aprendiendo a vivir en comunidad, en una iglesia en la que sí hay necesidad, porque si te platica esto Lucas, de que la gente vendía sus posesiones para atender a las necesidades, es que había necesidad. Lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 6, ¿verdad? Que incluso apoyaban a las viudas, tanto judías que vivían en Jerusalén como judías helénicas que vivían en otras partes del Imperio Romano. Sí había necesidad y la iglesia estaba respondiendo a esa necesidad, ¿verdad? Pero aquí hay un acto híjole, inconsciente, como para aparentar una falsa piedad y bueno, Dios juzga este acto, ¿no? Pero gracias, mi querido Isaac, gracias. Ante el relato podemos abordarlo de dos maneras, ¿no? Y siempre la mejor manera de abordarlo es, Dios, ¿qué me quieres decir a mí? ¿Qué me quieres decir a mí con este pasaje? Hay cosas que estoy ocultando, hay cosas que no te he confesado, hay cosas que nadie sabe, ¿verdad? Aquí todos estamos bien bañaditos y bien peinados y bien coquetos y todo, pero hay cosas que estoy viendo que no te agradan a ti. Hay cosas que estoy diciendo a espaldas de otros. Esos son pecados ocultos. Eso es el mismo, es el aparentar la falsa piedad, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Pongámonos a cuentas delante de Dios. Creo que la enseñanza clave de esto es estemos a cuentas delante de Dios. Manuel y Leti, los escuchamos. Hermano pastor, yo tengo unas dudas.
en Sí, el claro. versículo 4, Ajá. ¿sí? La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Exacto. Eso es lo que dijo. Pero veo que en el versículo 2, y ahí me queda la duda, Pedro no le da la oportunidad a Ananías, se la da a Zafira, pero a Ananías no le da la oportunidad, porque desde que llegó en el versículo 3 y dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Esto no fue una oportunidad para Ananías. Ananías vendió y podía, según el versículo 4, regalarlo o no regalarlo o dar la mitad. Él Totalmente. sustrajo una parte, pero él, aquí en esta versión, que es la Reina Valera, no dice que Ananías, ¿sí? Lo sustrajo con el fin de engañar a Dios, sino dice sustrajo nada más, y podía haber dado la mitad, y eso es lo que dice Pedro. Podías Total. haber, tú tenías el dinero, Sí, podrías no haberlo dado, ¿sí? Y si totalmente. Ananías dio una parte, no entiendo por qué Dios, ¿sí? Le provocó la muerte. Y si estamos hablando de falsa piedad, podía no haber sido falsa piedad, sino simplemente sustrajo una parte, dijo, yo voy a donar esto, ¿sí? Claro. ¿Me podría explicar esa parte? Claro que sí, Manuel. Recuerda que en 28 capítulos que tenemos en el libro de los Hechos, en 28 capítulos, estamos leyendo alrededor de 30 años de historia, más o menos 30 años de historia. Es evidente que hay historias en estos 28 capítulos que tenemos. Comencé diciendo esta sesión que Lucas hace un relato de lo ocurrido, ¿sí me explico? Y hace un resumen de las cosas que a él le parecen relevantes para el lector, en este caso Teófilo. Él, dentro de la selección de su material, creo que consideró adecuado en alguna parte de su relato mencionar lo ocurrido con Ananías y Zafira. Esto no significa que lo que... A ver, déjame decírtelo con cuidado. Esto no significa que Ananías no haya tenido ninguna oportunidad para decir, en cuanto Pedro confronta a Ananías con su pecado. Esta es una oportunidad para Ananías para arrepentirse en ese momento y decir, perdóname, tienes razón, intenté hacerlo mal. Te voy a poner el ejemplo de lo que sucede cuando es derramado el Espíritu Santo, y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 8. Hay una persona que quiere comprar con dinero, otra vez el asunto, Simón el mago, lo vamos a ver en el capítulo 8. Pedro, ¿cuánto cuesta el comprarte el Espíritu Santo? Le pregunta el mago Simón a Pedro. Y Pedro le da la misma sentencia que Ananías, le dice, tu dinero perezca contigo, porque el poder de Dios no se puede comprar. Y en ese momento, Simón el mago se arrepiente y dice, no, perdóname. Y Simón el mago sigue con vida. Entonces, el punto, mi querido Manuel, es que cuando leemos este relato de la historia resumido en 11 versículos, no podemos pretender que Lucas está haciendo un relato exhaustivo de lo que sucedió. ¿Sí me explico? No es un relato exhaustivo, es un resumen. Es un resumen que te hace entender que Ananías y Zafira habían determinado actuar así, que ante la confrontación de Pedro, incluso Ananías, yo creo que no se arrepiente como Simón el mago cuando Pedro lo confronta. Él no se arrepiente.
Él como que dice, "Ah", ¿no? Y cae muerto en este caso Ananías, ¿verdad? Es muy buena pregunta, Manuel, es muy buena pregunta. Y creo que aquí tenemos que detenernos un poquito a ciertos principios de hermenéutica. Es decir, muchos pasajes de la Biblia no son exhaustivos en el relato, y particularmente en los relatos históricos. Te dan un cierto resumen. Sería imposible tener en 28 capítulos todo el relato exhaustivo acontecido en 30 años, ¿verdad? Yo sí creo, mi querido Manuel, que ante la confrontación de Pedro, siempre una confrontación. Pasó lo mismo con Natán, ¿te acuerdas? Natán y David. Hay una confrontación. Y David, ¿qué es lo primero que hace? Se arrepiente. Eso no lo ves con Ananías y con Zafira, ¿no? Tristemente. Entonces, pero buena pregunta, mi querido Manuel. Muy buena. Gracias. Muy buena explicación. Bien entendido. Gracias. Gracias a ti, Manuel. ¿Saben cuánto los quiero, mis hermanos veracruzanos? Ya los quiero abrazar. Gracias, hermano. Dios les bendiga mucho, Manuel y Leti. Angie, levantaste tu mano, Angie. Así es, mi pastor. Mire, como comentario, yo creo que en alguna parte de la vida, es más, en la misma iglesia presente ahorita, se está viviendo esta parte de Ananías y Zafira, ¿no? Que a veces puede uno ofrendar o diezmar y no es completo lo que se debe de dar, ¿no? Creen, por ejemplo, pasa en los negocios, supongamos, que dicen, ay, ¿cómo ofrendo? O sea, mi ganancia o ofrendo todo lo que corresponde. Entonces, yo creo que ahí viene un Dios tan personal. Tengo una Biblia de adoración que me fascina, o sea, es de Maranatá y ya no la volvieron a hacer, pero me gusta mucho porque dice esto, dice, oh Señor nuestro proveedor, todo viene de ti y solo podemos darte lo que antes recibimos de tu mano. Tú pruebas nuestros corazones y amas la rectitud, pero te desagradan los que fingen lucir una hermosura espiritual que decididamente no les pertenece. Haz que mi corazón se mantenga humilde, Señor, y ayúdame a servirte con devoción plena, mente dispuesta y manos abiertas. ¿Es la oración de Salomón? ¿Qué pasaje es? Es del versículo 5 del 2 al 9. ¿De qué pasaje? De Hechos. O sea, Hechos. es primera de Crónicas, que nos menciona también aquí, sí. 28:9 y 29 del 14 al 17. Ajá. O sea, de ahí saca. Ajá. Entonces, de ahí saca esto que dice uno, es verdad, o sea, de alguna manera a veces queremos engañar a Dios y los que nos engañamos somos nosotros mismos, ¿no? Okay. Diezmando, ofrendando, haciéndonos públicamente, o sea, ay, para que me acepten. Y eso se ve hasta la fecha de ahora, o sea, a lo mejor aquí estamos viendo lógicamente a Ananías y Zafira, pero hasta la actualidad, lógicamente Dios trata eso, de transformarnos, de buscar un corazón puro en cada uno de nosotros, ¿no? De que esto sirva para purificarnos, porque a lo mejor tenemos parte todos de Ananías y Zafira, ¿no? Sin que nos condenen y nos maten en ese momento, pero a lo mejor pudiera ser, ¿no? O sea, qué pena y qué desgracia, pero que esto sirva para que todos seamos transformados, o sea, no seguir ocultando algo que nuestro corazón pueda dañar, ¿no? O sea, que no seamos aceptados hacia los demás por lo que demos, sino en obediencia a Dios y en humildad y de darlo del corazón. Amén. Diste al clavo, mi Angie. Gracias por tu comentario. Diste al clavo. Creo que el propósito de hoy, y si me lo permiten decirlo con toda claridad, la tarea es su tarea. Cada uno de nosotros, en estos días, cada uno de nosotros pueda hacer suyo el Salmo 139, los últimos versículos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esa es la mejor tarea que puede haber. Hoy en día, como bien dijo Angie, ¿verdad? O sea, esta historia que vemos aquí, Ananías y Zafira, pero es una historia para nosotros, para la actualidad. Y hoy en día, con mucha tristeza, a veces no está de moda predicar del arrepentimiento. No está de moda en las iglesias. Hablamos de la gracia, hablamos de Jesús, hablamos de tantas cosas, pero no hablamos del pecado. No hablamos del pecado, y sí existe el pecado. No hablamos del arrepentimiento. No hablamos de la necesidad de estar a cuentas con Dios y estar a cuentas con otras personas. Así que la tarea, mis amados hermanos, esta es la mejor tarea que les voy a dejar. La mejor tarea que les voy a dejar. Cada uno de nosotros, en lo íntimo, en lo personal,
en lo íntimo, en esta semana, estemos a cuentas con Dios. Estemos a cuentas con Dios. Angie dio al clavo, dijo, el asunto es el arrepentimiento, ¿verdad? Nosotros. Lejos de ver aquí, no, ay, Vicky Martínez, mírala, seguramente está, no, deja a Vicky Martínez en paz. Tú con Dios. Ay, Jael y Rodrigo, seguramente yo los he visto comerse muchas conchas con nata, que se arrepientan. No. Hugo Flores, mira qué feos audífonos rojos tiene, cómo se pone esos rojos, el rojo es de Satanás. No es cierto, estoy jugando mi Hugo. Nosotros, cada uno, yo, Chucho Hurtado, yo, Señor, perdóname. ¿Qué tienes que transformar en mí? ¿Hay orgullo en mi corazón? Sí. ¿Hay impaciencia? Sí. Perdóname, Señor. ¿Hay ojos altivos? Sí. Perdóname. Hazme más como tú. ¿Hay pensamientos inmorales? Sí. Perdóname. Quiero estar a cuentas contigo. No quiero presentarme como justo, no quiero presentarme como perfecto. Perdóname. Y creo que es un ejercicio que les quiero invitar. Cada uno de nosotros, en lo íntimo. No me lo manden, por favor, no quiero andar. Eso sí quiero aclararlo. Ay, pastor, ahí le va mi lista de pecados. No, yo no quiero saber su lista de pecados, por favor. No. Eso es entre ustedes y Dios. Que esta semana, y no saben qué belleza, siempre, bueno, sí lo saben. Cuando venimos delante de Dios, ¿verdad? A confesar nuestros pecados, hay una limpieza, como si uno le hubieran quitado una tonelada del corazón, ¿a poco no? O soy el único pecador, ¿verdad? Cuando voy delante de Dios me arrodillo y pongo ahí una música de adoración y le digo, Señor, de veras, perdóname por este comentario, por este pensamiento, perdóname, ayúdame, por favor. ¡Újule! Haz de cuenta que te quitaron una tonelada del corazón, ¿verdad? Hasta es por nuestro propio bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, tarea en esta semanita que podamos estar a cuentas con Dios. Mira qué bonito versículo nos comparte Marilú. Dice, comparto este versículo en lo que Dios me ha hablado. Job 34:32. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¡Wow! Gracias, Marilú. Qué bonito versículo. Qué buen versículo. Dice Pablo Olvera, debo confrontar el hecho que puede haber promesas que le he hecho a Dios y que no cumplía cabalidad. Es correcto, mi Pablito. Todos, Pablo, todos. Aquí la bendición es esa, ¿verdad? Que todos podamos reconocer delante de Dios. Y nadie en la iglesia es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces, el único perfecto y justo es nuestro Salvador. Así que qué belleza, ¿verdad? Que podamos ser honestos. Digo, no es justificación para seguir pecando. Ojo, no. Pero qué belleza que podamos venir delante de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Así que, ¿alguien más algún comentario? Si no, para que me permitan terminar con... Y Rebequita, estás levantando la clase. Estás levantando la mano, perdóname, Rebeca. Terminamos con tu comentario, si no hay más comentarios, y ya oramos también para que se vayan a comer. Rebeca, te escuchamos. Sí, mi vida, gracias, Chucho. Yo respecto a lo que comentaba ahorita la hermana Angie, en base al dar, hay algo en mi corazón, es una satisfacción y algo muy hermoso que en nuestra iglesia, PIB, siempre se dice cuando vamos a las ofrendas y a los diezmos. Lo que se haya dispuesto en el corazón, el que haya dispuesto en su corazón de, sí, ni más ni menos, lo que se tenga, lo que tu corazón se dispuso a dar, eso da. Entonces eso es el dar realmente lo que uno tiene. Si tienes poquito, pues dalos. El que no pueda, pues no lo dé. Es algo que es muy hermoso, que siempre se dice cuando vamos a entrar en nuestra iglesia a las ofrendas. Siempre el pastor o el anfitrión es el que dice, lo que haya dispuesto en su corazón, déselo al Señor. Y eso es algo muy hermoso y que debemos de entender, que muchos a veces no podemos dar lo que quisiéramos dar, pero lo que dispuso tu corazón, pues lo estás disponiendo con todo tu amor para Dios y decirle, Señor, tengo un centavito, pero te lo doy con todo mi corazón. La disposición que Dios quiere ver en nosotros, ¿no? Ahora, respecto a lo de Ananías y Zafira, también lo que comentabas tú, lo que comentaba Isaac y varios hermanos, Adrián y Angie. Muchos somos así. Desafortunadamente tú lo dijiste, en nuestra iglesia, no nada más en el mundo, sino en nuestra iglesia también,
queremos llamar tanto la atención de lo que nosotros estamos haciendo para que nosotros seamos los que recibamos el aplauso, ¿no? Y que en otras ocasiones tú has mencionado también de que no busquemos el aplauso para nosotros, para quién estás trabajando, para quién estás haciendo las cosas, para ti o para Dios, para la gloria de Dios. Y ese es el egoísmo que nosotros hay todavía, que nosotros, como lo acaba de mencionar Angie, somos Zafiras y somos Ananías, porque siempre buscamos el llamar la atención en alguna forma. Si levantamos, ¿cómo has dispuesto en tu corazón levantar un suéter que a un hermano se le cayó? Que si es para que te vean y para que te aplaudan y te digan, ay, qué hermoso eres o algo, o lo estás haciendo para que nadie, con una discreción y que solo te vea Dios, ¿cómo lo vas a hacer, no? Eso es lo que yo quería opinar. Totalmente, Rebequita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos comentarios. Muy buenos comentarios. Y ya lo decía Jesús, ¿verdad? Si ustedes hacen las cosas para que lo vean los hombres, ya tuvieron su recompensa. Ya, ahí está su recompensa, ¿no? Así que citaste a Jesús, mi querida Rebequita, como siempre lo haces. Y sí, Jesús decía eso, justo lo que tú dijiste. ¿Quieren el aplauso de los hombres? Ahí está su recompensa, ¿no? O hay cosas que uno debe de hacer en secreto, ¿verdad? Lo que tú haces tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda, ¿no? Entonces, no andar buscando el aplauso de los hombres, no andar buscando la remuneración de los hombres, si no hay un Dios que está viendo, ¿verdad? Tanto lo bueno como también lo malo, ¿no? Es extraordinario, pero qué bendición poder refugiarnos en un Dios amoroso. Te quiero mucho, Rebequita, sabes que te quiero mucho y yo sé que tú sirves con todo tu corazón a Dios y eres un ejemplo de mujer que se ha sobrepuesto a muchas cosas que pues el Señor, ¿verdad? Ha permitido en tu vida y tú has seguido ahí firme, fiel y de veras que te admiro mucho, Rebeca, ¿no? Y ahí también anda Ivoncita, por ahí un saludo a Ivoncita. Que Dios les bendiga mucho. Déjenme, vamos a orar y voy a orar como a veces podemos acostumbrar a hacerlo con la palabra. Vamos a orar con la palabra, ¿les parece bien? Cierren sus ojos ahí donde están y terminamos este tiempo. Oh Señor, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Porque aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí tú, Señor, tú la sabes toda. Detrás, delante me has rodeado. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén y amén.
Les mando un abrazo, mis queridos hermanos. Vamos a dejar de grabar ahora sí. Dejamos.